Cristo, le voy a pedir a uno de los hermanos sugieres si me pueden traer un agua, por favor, pero que no esté fría, que esté al tiempo. No voy a decir caliente porque caliente no es la palabra correcta. Un agua caliente es un agua que está lista para té o para café. Es agua al tiempo. Entonces quiero un agua al tiempo, por favor, hermanos sugieres. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar a escudriñar las palabras de nuestro Dios en esta bonita noche. Le voy a suplicar que se ubique en el libro de Lucas. Gracias, hermano. Libro de Lucas, capítulo 10. El libro de Lucas, hermanos y hermanas, es un libro que me fascina muchísimo. Lucas fue un hombre que escudriñó mucho las vivencias de los apóstoles, de los discípulos, para poder escribir el libro de Lucas, para poder escribir también el libro de Hechos. Si usted no lo sabía, Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Usted puede darse cuenta, si usted lee el libro de Hechos, se puede dar cuenta cómo ahí habla este discípulo llamado Lucas, en ese libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y dice aquí en el capítulo, gloria a Dios, 10 del libro de Lucas, verso 25. Vamos a leer en esta porción, vamos a leer otras porciones y vamos a estar en total atención, en total respeto. Si usted va a ir al baño, salga en orden, regrese en orden. Usted va a ir por un agua, lo mismo, todo hagámoslo en orden. Hagámoslo como para el Señor, dice en la Biblia, y no para los hombres, sino para el Señor, nuestro Cristo, nuestro Salvador. Lucas, capítulo 10, verso 25. Gloria a Dios. ¿Tiene la porción ya? Dice en el título de esta porción de las palabras de Dios, dice: el buen samaritano. Alguien samaritano era alguien de Samaria. Y aquí dice el buen samaritano. Gloria a Dios. Verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para ponerlo a prueba: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? ¿Qué, hermano y hermana? La vida eterna. Esa es una pregunta que quizás algunos de nosotros tenemos. ¿Cómo podemos heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué podemos heredar la vida eterna? A todos nosotros, hermanos y hermanas, nos gusta la vida. Si yo le pregunto aquí en esta noche a usted, y es una pregunta para todos, no me la responda, pero yo voy a hacer esta pregunta: ¿quién de los que están aquí, aparte de mí, quiere morirse ya? ¿Quién quiere morirse ya? Nadie. A todos nos gusta la vida, ¿verdad? Así tengamos sufrimientos, pero queremos seguir viviendo. No queremos morirnos ya. Queremos seguir existiendo. Bueno, la pregunta de este hombre que fue un intérprete de la ley. Este hombre que preguntó esto, hermanos y hermanas, no fue cualquier hombre, cualquier persona. Era un hombre de conocimiento. Él fue, un intérprete de la ley. Un hombre que interpretaba la ley. Alguien que interpreta puede ser alguien que les transmite el conocimiento de lo que significan las palabras de Dios a otras personas, o puede ser alguien que traduce. Cuando uno va a algún lugar y en ese lugar no hablan español, le preguntan a uno si quiere un intérprete, ¿verdad? Entonces, un intérprete puede ser alguien que lee las palabras de Dios
y se las declara a la gente de manera que la gente entienda esas palabras. Más claro, más sencillo, lo que la gente lee o escucha de la palabra de Dios. O puede ser alguien que interpreta de un lenguaje a otro, para que la persona que está escuchando lo que le están diciendo sepa de qué se trata lo que le están diciendo otra persona o otras personas. Entonces, esta persona fue un intérprete de la ley. Era alguien que conocía la ley y la ley que sabía se la declaraba a otra gente. ¿Por qué me estoy enfocando en esto o enfatizando en esto? Porque este hombre, aunque era un intérprete de la ley, él tenía una pregunta en sí. Y la pregunta más importante, hermano y hermana, yo no sé cuál es la pregunta más importante para usted, pero esta pregunta que este hombre hizo, yo considero que es la pregunta más importante. ¿Cómo poder heredar la vida eterna? Entonces, el título de esta enseñanza, gloria a Dios, es ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el título de esta enseñanza en esta noche. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hermanos y hermanas, yo creo que si nosotros estamos aquí en esta noche es porque queremos vida eterna, ¿verdad? Y sabemos de quién procede la vida y sabemos quién nos puede dar vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es vivir para siempre. La vida eterna de la cual nosotros sabemos no tiene sufrimiento, tiene una felicidad para siempre, tiene una compañía de Dios para nosotros para siempre. Entonces, este hombre, intérprete de la ley, vino al Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Gloria a Dios, verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Dónde? En la ley. Este hombre, que era un intérprete de la ley, él sabía la ley, interpretaba la ley para otra gente, le declaraba las palabras de Dios a otra gente, pero este hombre no había entendido cómo podía lograr la vida eterna, hermanos y hermanas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Esa expresión a manera de pregunta, ¿cómo lees? O podemos decir también, ¿cómo has leído? En la palabra de Dios dice: el que lee, entiende. En otras palabras, el Señor Jesucristo le quiso dar a entender esto. ¿Cómo has leído? ¿O qué has entendido de lo que has leído? Por eso le dijo: ¿cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está escrito en la ley, hermanos y hermanas? ¿Qué está escrito? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que declaró este hombre intérprete de la ley? Dice que él respondió: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Cómo, hermano y hermana? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En el libro de Éxodo,
capítulo 20, allí están los 10 mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, se repite otra vez la ley de los 10 mandamientos, porque la ley, hermano y hermana, es muy importante para Dios. Algunas personas piensan que lo que está escrito de los 10 mandamientos allá en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, piensan que eso ya no lo tenemos que vivir nosotros. Pero el Señor Jesucristo está hablando aquí y Él le pregunta a este hombre, ¿qué está escrito en la ley? Y el hombre le respondió lo que estaba escrito en la ley. Y la respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene un corazón. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a amar a Dios. ¿Con cuánto del corazón? Con todo el corazón. Y amar a Dios con todo el corazón es servir de verdad a Dios. Vivir de verdad para Dios. Vivir una vida, hermanos y hermanas, de acuerdo a como Dios quiere. Vivir una vida haciendo lo correcto. Vivir una vida buscando la santidad, buscando la limpieza. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Nosotros podemos pensar que amamos a Dios con todo el corazón, hermanos y hermanas, pero ¿seguimos las instrucciones de Dios de cómo vivir? ¿Seguimos los mandamientos de Dios? Nosotros nos esforzamos por cumplir con aquello que Dios nos ha mandado y que eso nos va a traer el bien para cada uno de nosotros. Debemos de aprender, hermanos y hermanas, a amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Y la palabra amar no es cualquier expresión. El sentimiento de amar no es cualquier sentimiento. Amar no es solo un gusto. Amar es entregarse. Amar es ser fiel. Amar es obedecer. Amar es servir, hermano y hermana. Así que en esta noche meditemos, porque todos nosotros podemos pensar, cada quien podemos pensar que estamos amando a Dios. Pero ¿saben cuál es la respuesta? La respuesta es que nosotros sí estamos amando a Dios, pero todavía no con todo el corazón. Todavía nos falta. Nos falta amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. El amor que nosotros, hermano y hermana, le tenemos a Dios no involucra todavía todo el corazón de nosotros. Todavía no. Por eso es importante el comprender lo que nosotros leemos de las palabras de Dios. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón. Eso está escrito en la ley. El hombre preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Usted quiere saber? Cuando uno quiere saber, uno se preocupa, hermanos y hermanas. Se preocupa por encontrar la respuesta. Se preocupa por llevar a cabo lo que se le ha dado como respuesta para lograr el bien que uno quiere. Y este hombre que conocía la ley, él comienza a relatar y a decir lo que está escrito en la ley que él conocía. Y la ley le declaraba a él que tenía que amar al Señor su Dios con todo su corazón. ¿Y con qué más? Verso 27. Y con toda su alma. ¿Y con qué más? Y con todas sus fuerzas. Y con toda su mente.
Ese es el primer mandamiento, hermanos y hermanas, y el mandamiento más grande para nosotros. Un mandamiento, lo leíamos en Mateo capítulo 15, un mandamiento es una orden de Dios. Es algo que no ha sido dado para que la persona lleve la contra, sino para que la persona haga lo que le ha sido dicho. Es una orden, es un mandato. No es que si nosotros queremos vivir eso o no lo queremos vivir, es una orden de Dios. Es algo que tenemos que cumplir, es un mandato de Dios. Entonces aquí el mandato de Dios es que hay que amarlo, no solamente con todo el corazón, también con toda el alma. Cada uno de nosotros tiene un alma, y cuando nosotros amamos a Dios, hermanos y hermanas, nuestra alma que está dentro del cuerpo de cada uno de nosotros está apegada a Dios. Tiene hambre, tiene sed de Dios, quiere más de las cosas de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios también con el alma, cuando nosotros amamos a Dios con las fuerzas, nosotros vivimos nuestras vivencias, vivimos nuestras obras cotidianas o diarias, hermano y hermana. Vivimos nosotros haciendo lo bueno, haciendo el bien. Amar a Dios con todas las fuerzas implica el cuerpo, ¿verdad? ¿A dónde están las fuerzas de nosotros? ¿A dónde están? En el cuerpo. ¿Qué hace usted con los miembros de su cuerpo? ¿Qué es lo que hace en su diario vivir? ¿Cuáles son sus obras? Los pone a trabajar. Sí, tenemos que trabajar. Eso es cierto. Tenemos que trabajar. ¿Y quién mandó eso de que tenemos que trabajar? ¿Quién lo mandó? Dios. ¿A dónde lo estableció? Allá en el Génesis. En el Génesis, en el capítulo 3. ¿Y no fue un mandato de Dios? Fue un mandato de Dios y no se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque fue un mandato de Dios para el ser humano. Entonces, las fuerzas Dios nos las da a cada uno de nosotros, pero con esas fuerzas nosotros tenemos que amar a Dios. En el cuerpo de cada uno de nosotros hay fuerzas. Algunos están aquí y sienten cansancio porque trabajaron el día de hoy, pero están aquí. Pero en el cuerpo de todos nosotros, hermanos y hermanas, hay fuerzas. En las manos hay fuerzas. En los brazos hay fuerzas. En todo lo que es el cuerpo del ser humano hay fuerzas que Dios ha puesto. Y esas fuerzas, hermanos y hermanas, esas fuerzas son las que usamos diariamente para hacer todas las obras que hacemos. Las obras, las vivencias, los hechos, los actos de nosotros, todo lo que hacemos, sea ver, sea oír, sea hablar, sea tocar, sea caminar, todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, todo eso es producido también por las fuerzas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros lo amemos con todas las fuerzas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir correctamente, haciendo cosas buenas con las fuerzas que Dios nos ha dado. ¿Qué hace usted con las fuerzas que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho usted con las fuerzas que Dios le ha dado? ¿Ha hecho lo bueno o ha hecho lo malo con esas fuerzas? Porque Dios a todos nos ha dado fuerzas, pero Él quiere que con esas fuerzas que Él ha puesto, con ese poder, con esa energía, que con eso nosotros lo amemos a Él. ¿Y con cuánto de las fuerzas? Con todas las fuerzas, hermanos y hermanas. Cada noche, cada día, cada tarde que nosotros vivimos, tenemos que vivir en obediencia a Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a como Dios nos ha mandado. Tenemos que vivir lo que hemos aprendido en las palabras de Dios. ¿Qué quiere Dios
Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Dios quiere que nosotros vivamos una vida fuera de los pecados. Dios no quiere que nosotros estemos metidos en lo que es la maldad, en lo que son los pecados, hermano y hermana. Cuando nosotros nos metemos a los pecados, cuando nosotros estamos involucrados en maldades, las fuerzas de nosotros están ahí, porque el ser de nosotros está en eso, en los pecados, en las maldades. Entonces, no podemos nosotros estar creyendo que estamos amando a Dios con todas las fuerzas, cuando nosotros sabemos que estamos usando el ser de nosotros, hermanos y hermanas, para hacer cosas malas, para hacer cosas que son pecados, para hacer cosas que son abominaciones o cosas que a Dios no le agradan, cosas que Dios aborrece de las obras, de las vivencias que se hacen aquí en este mundo. Entonces debemos amar a Dios, hermanos y hermanas, también con todas las fuerzas. Y luego dice, y con toda tu mente. Todos nosotros y cada uno de nosotros tiene una mente. ¿Cuál es la mente? El cerebro. El cerebro es la mente. Todos nosotros tenemos una mente. ¿Qué tiene usted ahora mismo en su mente? ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que está pensando usted ahora mismo en su mente? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene usted abrigados en su mente? ¿Qué tiene usted habitando en su mente? ¿Qué pensamientos? No me lo diga. Pero hay alguien aquí, hermanos y hermanas, en esta noche con quien tenemos que ponernos en una relación verdadera, en un amor verdadero. Dios quiere que lo amemos con toda la mente, pero muchas veces en la mente de nosotros hay más de lo mundano, hay más de las cosas de pecado, hay más de las obras que se hacen en este mundo, que son suciedades, que son maldades, que destruyen, que de las cosas de Dios. En la mente de nosotros, hermano y hermana, en esta noche le pido que dé su atención a Dios y que reciba lo que Dios le está hablando también a usted en esta noche. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debemos hacer con el prójimo? Porque aquí nomás dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el verso 27, cuando la ley es declarada, ¿qué dice? Amarás. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermanos y hermanas? Dios quiere que lo amemos a Él. Ya leímos cómo, ¿verdad? Si usted no sabe completamente qué significa eso, pídale a Dios. Pídale a Dios que Él le haga entender, que Él le haga sentir, que es amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pídale a Dios, porque a veces nosotros escuchamos que la gente habla eso, leemos eso, pero no lo comprendemos. Por eso es que no lo vivimos, hermanos y hermanas. Pero cuando el Espíritu de Dios nos hace entender, nos hace comprender, comenzamos nosotros a llevar a cabo aquello que nosotros sentimos que debemos hacer. Y debemos amar, dice aquí, después de amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Le pregunto en esta noche, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién, hermano? ¿La esposa? ¿Quién es su prójimo? Gloria a Dios. Bueno, aquí dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y sabe,
que buscando yo en la palabra de Dios, comprendí algo que no había entendido por años. Eso lo comprendí hace unos meses atrás. Que el prójimo mío no es cualquier persona. El prójimo mío es usted. Se debe estar preguntando usted, pero si yo soy una persona. Sí. Pero ¿sabe quién es el prójimo de nosotros los creyentes? Los mismos creyentes. La demás gente que sirve a Dios. El prójimo de nosotros no es la gente del mundo. Hermanos y hermanas, lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Lo vamos a ver. Los prójimos de nosotros es la misma gente que sirve a Dios. Son los mismos creyentes, los mismos cristianos. Ellos son los prójimos de nosotros. Los prójimos de nosotros no es la gente que no sirve a Dios. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo usted va a saber eso? Bueno, busque en Éxodo, pero no pierda la porción en la que estamos. Éxodo capítulo 2. El prójimo de nosotros, hermanos y hermanas, no es cualquier persona. El prójimo de nosotros es aquel que cree lo mismo que nosotros. Es aquel que también está sirviendo a Dios como nosotros. Ese es el prójimo de nosotros. Dice aquí en Éxodo, capítulo 2, verso 11. Dice en esta escritura: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Quiénes? Sus hermanos, sus hermanos. Un egipcio estaba golpeando a uno de los hebreos, sus hermanos, hermanos de Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie o que no había nadie ahí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían o que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, al que estaba peleando con el otro: ¿por qué golpeas a quién? A tu prójimo. Eran dos hebreos que estaban, ¿verdad? Estaban peleando. Dos hebreos. No era un hebreo con un egipcio. Eran dos hebreos. Eran dos personas del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, dos personas del pueblo de Dios. Entonces, cuando Moisés vio eso, le dijo al que estaba maltratando a su hermano, le dijo: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Leyendo yo este verso, me puse a pensar de la escritura que yo leí antes, allá a donde estamos leyendo. ¿Quién es el prójimo? Porque más adelante el Señor Jesucristo pregunta que quién es el prójimo de la persona que fue rescatada. Y entonces aquí nosotros podemos ver que son dos hebreos peleando, y Moisés le dice al que está maltratando a su hermano hebreo, le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Volvamos allá a Lucas, a donde estábamos leyendo. Lucas capítulo 10. Entonces sigue diciendo aquí, dice, verso 28. Y le dijo, ¿qué le dijo? Bien has respondido o contestado. ¿Qué más le dijo? Haz esto y vivirás. La pregunta de este hombre
por lo cual se acercó al Señor Jesús fue, ¿qué cosa? ¿Qué cosa qué? Yo creo, hermanos y hermanas, que quizás él no estaba amando a su prójimo como debía de ser. Y dice que este hombre, queriendo justificarse o queriendo salvarse a sí mismo o hacerse justo a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire, aquí está la pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? O sea, un intérprete de la ley no sabía qué debía hacer para heredar la vida eterna, y ahora resulta que era hasta ignorante y no sabía quién era su prójimo. Un intérprete de la ley. Y entonces, ¿qué le enseñaba a la gente? ¿Qué es lo que le enseñaba a la gente? Si él no sabía cómo heredar la vida eterna, ¿qué le enseñaba a la gente? Y él preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y sigue diciendo: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía o bajaba de Jerusalén a Jericó, a otra ciudad, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole ¿cómo? Medio muerto. No muerto completamente, estaba medio muerto, le faltaba la mitad para morir. O sea, todavía tenía fuerza. Lo golpearon, pero no lo mataron. Lo dejaron medio muerto, lo dejaron golpeado, bien golpeado, pero estaba vivo todavía. Y dice que este hombre descendió ¿de dónde? ¿De dónde descendió? De Jerusalén. Si este hombre descendió de Jerusalén es porque era un hebreo, era un israelita. Él descendió de Jerusalén a Jericó, dice. Y cuando él iba en el camino, entonces aparecieron unos ladrones, los cuales le despojaron o le quitaron lo que llevaba, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, lo golpearon. Para que lo hayan dejado herido es que lo golpearon estos ladrones. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. ¿Quién descendió? Un sacerdote. ¿Usted sabe quién es un sacerdote de acuerdo a la palabra de Dios? Un sacerdote es alguien encargado de cuidar también del pueblo de Dios. Alguien que habitaba en el templo de Dios, que se encargaba de ministrar para Dios, de recibir las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel para Dios. Alguien al servicio del pueblo de Israel. En palabras más claras, hermanos y hermanas, un sacerdote era un hombre que estaba puesto por Dios al servicio del pueblo de Israel. Entonces, este hombre que está golpeado, él está ahí, herido, ahí donde lo dejaron los ladrones. Y descendió, dice, un sacerdote. ¿De dónde descendió? Descendió de Jerusalén. De donde descendió este hombre, el cual fue golpeado por los ladrones, descendió también este sacerdote de Jerusalén. Entonces el sacerdote baja, y al bajar mira a este hombre y lo vio que estaba ¿cómo? Que estaba ahí tirado, lo vio golpeado, lo vio que estaba casi muerto. Y este hombre, que era un sacerdote, no tuvo compasión de él, aunque era un siervo de Dios, hermano y hermana. No tuvo compasión de esta persona a la cual vio golpeada, a la cual vio el mal estado, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y pasó de largo. Pasó por donde estaba este hombre, lo vio y pasó de largo, se fue, no se detuvo. Luego dice:
Asimismo, un levita, llegando ¿a dónde? Cerca de aquel lugar. ¿De qué lugar? Del lugar a donde estaba aquel hombre golpeado. Un levita llegó cerca de aquel lugar. ¿Y usted sabe quién es un levita? De acuerdo a la palabra de Dios también. Un levita fue alguien escogido por Dios, e igual para ministrar también para Dios. La tribu de Leví fue una tribu escogida por Dios para que le sirviesen a él. Y un levita también es un israelita, como un sacerdote también es un israelita. Y el hombre que está aquí herido es un israelita que descendió de Jerusalén. Entonces este levita dice que llegó cerca de aquel lugar. Luego dice más: y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Mire, aquí hay dos personas que tienen conocimiento de Dios. Dos personas que supuestamente sirven a Dios. Un sacerdote y un levita. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos conocimiento de Dios. Nosotros decimos y presentamos que estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Le estoy explicando esto para llegar a la conclusión de este mensaje. Asimismo como este sacerdote y este levita. Pero aunque ellos servían a Dios y vieron a ese hombre cómo estaba, en el sufrimiento que estaba, en la agonía que estaba, pero no tuvieron compasión. Y era gente que supuestamente servía a Dios, pero no tuvieron compasión de esa persona. Sigamos leyendo. Dice en el verso 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Mire, aquí habla de un samaritano, y un samaritano no era un israelita, no era alguien que estaba sirviendo a Dios, era alguien obviamente criado por Dios, hecho por Dios, pero no era alguien que estaba sirviendo a Dios. Y este samaritano que iba de camino, él iba de camino, dice, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Cuando él vio a este hombre golpeado, sintió en su corazón lástima. Hermanos y hermanas, sintió lástima, sintió ganas de ayudarlo. Fue movido a misericordia, dice aquí. Y acercándose, vendó, o le puso vendas, vendó sus heridas. ¿Las heridas de quién? Del hombre que estaba golpeado, echándoles aceite y vino. O se las curó, las heridas, y poniéndole en su cabalgadura. Obviamente traía caballo. Para traer una cabalgadura traía caballo, porque la cabalgadura se pone en el caballo. Lo llevó al mesón, que era el hotel de aquel tiempo, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué hizo este hombre, hermanos y hermanas? Este hombre tuvo misericordia de la persona que estaba necesitada. Y no era alguien que estaba ministrando para Dios, era alguien que pasó por el camino, vio a esta persona que estaba sufriendo por lo que le habían hecho, cómo estaba golpeada, en mal estado de su cuerpo, y tuvo misericordia. Dice que
le vendó las heridas, se las curó, se lo llevó consigo, lo llevó al mesón a donde él se iba a hospedar. Y otro día dice, al partir, cuando él se iba a ir de ahí del mesón, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Hermanos y hermanas, el denario representa la paga del trabajo de un día de una persona. Entonces este hombre gastó 2 días de su trabajo en ese dinero para poder ayudar a esta persona necesitada. Él gastó su dinero también. No solamente le curó, no solamente le cuidó, sino que también invirtió su dinero, su economía para ayudar a esta persona necesitada. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque vamos a llegar a una conclusión. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién? Porque a veces nosotros pensamos que toda la gente es nuestro prójimo y que tenemos que hacer con la gente todo lo que la gente quiera. Porque si no, la gente luego dice, ay, eres cristiano y eres cristiana y mira cómo te portas conmigo, que no me das aquí, que no me das allá. No, hermanos y hermanas, con esto no le estoy diciendo que uno no tiene que amar a la gente. No, no. Le estoy tratando de enseñar que no cualquier persona es nuestro prójimo, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, dice que le pagó al mesonero este hombre y le dijo, cuídamele. Se preocupó por ese hombre que estaba en mal estado. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36, otra pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El Señor Jesucristo le pregunta a este intérprete de la ley, porque él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él le está enseñando con una parábola quién es su prójimo. Y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos y hermanas, descendió un sacerdote y no lo ayudó, ¿verdad? Luego se acercó un levita y no lo ayudó. Y luego pasó por el camino un samaritano y se acercó y ayudó a este hombre que estaba golpeado. La pregunta para ustedes, ¿quién cree usted que es el prójimo de la persona a la que golpearon los ladrones? De los 3 que leímos, ¿quién cree usted? El samaritano. Bueno, vamos a ver aquí. Luego dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, ¿quién es el prójimo de nosotros? ¿Quién es el prójimo de cada uno de nosotros? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién? ¿Lo leyó? ¿Lo leyó en el verso 37? ¿Quién es el prójimo de nosotros? ¿Quién fue el prójimo de este hombre que fue golpeado por los ladrones? ¿Quién? El que usó de misericordia con él. Mire, este hombre era israelita, el sacerdote era israelita, el levita era israelita. Ellos eran de la misma descendencia, ellos eran del mismo pueblo. Y aunque eran de la misma descendencia y del mismo pueblo, pero no eran prójimos. ¿Comprende eso? No eran prójimos. ¿Quién es el prójimo de uno? El prójimo de uno es el que hace misericordia con uno.
¿Comprenden esta noche? Amén. Ese es el prójimo de uno, el que hace misericordia con uno. A veces nosotros pensamos, no, mi prójimo, tal persona, tal hombre, tal mujer. No, mire, de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo le pregunta a él que quién es su prójimo. Y entonces dice aquí, el que usó de misericordia con él. Hermanos y hermanas, y si nosotros estamos sirviendo a Dios, tenemos que aprender a tener misericordia los unos de los otros. Si yo no tengo misericordia de usted, yo no soy su prójimo, aunque yo conozco las palabras de Dios. Si usted no tiene misericordia de mí, usted no es mi prójimo, aunque usted conoce las palabras de Dios. A veces nosotros, hermano y hermana, creemos que porque conocemos ya de las palabras de Dios, creemos nosotros que ya por eso, hermanos y hermanas, estamos haciendo todo el bien. Y no es así. Nosotros debemos de aprender a tener misericordia los unos de los otros. Este hombre, ¿en qué condición estaba este hombre que necesitaba la ayuda? ¿Cómo estaba? Medio muerto. Medio muerto, estaba bien golpeado. Estaba bien golpeado. Y este hombre necesitaba ayuda. Y la gente que tenía conocimiento, hermanos y hermanas, que tenía conocimiento de Dios, no le brindó esa ayuda. ¿Saben qué hacemos nosotros a veces los unos con los otros? Que en lugar de ayudarnos, nos afligimos más, nos golpeamos más, nos pisoteamos más. Si alguien ha dejado de congregarse y es del pueblo de Dios, también se ha apartado, pero también es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque se ha apartado, porque recibió el bautismo, recibió el nombre de Dios. Y si alguien de esas personas ya se apartó, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de pedirle a Dios en favor de esas personas, que Dios les ayude, de llamarles para preguntarles cómo están y decirles que regresen a congregarse, que vuelvan a servir a Dios, a veces nos burlamos de esas personas. Nos burlamos, nos ponemos a hablar de esas personas. En lugar de tener misericordia, hermanos y hermanas, de la misma gente que le sirve a Dios, de los prójimos de nosotros, hacemos lo contrario. Hacemos como hizo el sacerdote, hacemos como hizo el levita, que nosotros vemos que hay necesidad en algunas personas, porque los demonios, los enemigos les han golpeado, y hay gente que está medio muerta en lo espiritual. Hay gente que está medio muerta, hay gente que está muy golpeada por los demonios. De muchas maneras les han golpeado los demonios, y es gente que conoce de Dios, es gente que estuvo antes sirviendo a Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Algunos burlándonos. Nos burlamos del hermano y la hermana. Oh, allá anda otra vez en el pecado, allá anda escuchando música diabólica, mundana, tomando, bailando, y nos burlamos. A veces hasta publicamos ahí en las redes sociales, publicamos mensajes en contra del hermano, de la hermana, en lugar de pedirle a Dios que les ayude, en lugar de llamarles y hacerles comprender, animarles que se vuelvan a Dios, que salgan de los pecados, en lugar de volverles, hermano y hermana, a hacer que tengan ganas de servir a Dios otra vez. Y si nosotros estamos actuando de esas maneras, aunque tenemos conocimiento de Dios, nosotros no estamos ayudando a nuestro prójimo. No lo estamos haciendo. Usted mira gente que ya no se congrega. Le pregunto yo en esta noche, ¿a cuántas personas de esas usted la ha llamado? A ninguna. ¿Cuándo se ha tomado el tiempo usted para llamar a algún hermano o alguna hermana y preguntarle cómo está, qué es lo que le está pasando,
porque ella no ha regresado a congregarse, cuáles son sus luchas, cuáles son sus pruebas, qué problema está teniendo, qué le está estorbando para no seguir sirviendo a Dios. ¿Estamos teniendo misericordia de nuestro prójimo que está golpeado? Solamente hemos visto y hasta mediamos la mano como algunos que les sorprenden y de largo. ¿Y a dónde está la misericordia que Dios quiere que tengamos los unos con los otros? Porque los prójimos de nosotros son las personas que sirven a Dios, y lamentablemente esas personas algunas están golpeadas. Los demonios les han golpeado de muchas maneras. Hay gente, hermanos y hermanas, que están en situaciones muy difíciles ahora mismo, y nosotros no estamos haciendo nada, ni siquiera en oración. En oración ni siquiera nos acordamos. Tal hermano ya no le sirve a Dios, tal hermana ya no le sirve a Dios. Más bien cuando vuelven a venir y les volvemos a ver otra vez que entran ahí, nos les quedamos viendo y hasta hacemos la cara. El diablo decimos, juzgamos. En lugar de recibirles y decirle al hermano y a la hermana, qué bueno que volviste, te estábamos esperando. ¿Comprenden esta noche? Tal vez no una enseñanza más clara que usted quería, pero Dios quiere hacernos entender que debemos de tener misericordia de nuestro prójimo. Porque no solamente es decir, yo amo a Dios, y amo a Dios con todo mi corazón, y con toda mi alma, y con todas mis fuerzas, y con toda mi mente. Pero si no estamos amando a la persona que Dios ama, a la persona que es parte del pueblo de Dios, entonces ¿cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos amando a Dios con todo el corazón si no estamos amando a la persona que Dios ama? ¿Cómo estamos amando a Dios, hermano y hermana? Para que nosotros podamos estar realmente amando a Dios y amando al prójimo, tenemos que tener misericordia del prójimo. En esta noche yo le dejo esa meditación. La meditación de que hay que tener misericordia de nuestros hermanos y nuestras hermanas. A veces nosotros criticamos y decimos, el hermano ha hecho tales cosas, la hermana ha hecho tales cosas, de los pecados que han hecho, y criticamos y les juzgamos y les condenamos, hermano y hermana. Pero ¿quién aquí de todos nosotros no está en peligro de poder caer? ¿Quién aquí? Todos nosotros corremos ese peligro. Por eso no tenemos que criticar, y no tenemos que juzgar, y mucho menos que condenar. Si nosotros somos prójimos los unos de los otros, tenemos que amarnos y tenemos que cuidarnos. Aquellos que se han apartado, hay que pedirle a Dios, y hay que llamarles, y hay que buscarles, y hay que hacer lo que se tenga que hacer para que se vuelvan a Dios. Pero ¿sabe cuándo? ¿Cuándo es que nosotros vamos a hacer eso? Cuando nosotros tenemos eso en el corazón. Cuando de verdad está eso en el corazón de nosotros. Cuando en el corazón de nosotros no hay eso, no hay un amor, hermanos y hermanas, verdadero, no hay un amor sincero, a nosotros no nos importa quién caiga. No nos importa a quién lo han agarrado los ladrones y lo han golpeado, lo han moreteado, quién está medio muerto, quién está en peligro de morirse en la condición que está y irse a la condenación eterna. No nos importa. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos el suficiente amor. Nos falta amor. El amor que tenemos es muy poco. El amor que tenemos no nos alcanza, hermano y hermana, para amar al que nos da la vida, menos para amar a la persona que nosotros sabemos que no nos da la vida. Y a veces creemos, no, es que yo no necesito nada de él, yo no necesito nada de ella, cada quien lucha por lo suyo. Y es cierto, la salvación es personal. Pero la palabra de Dios dice que un cordón, hermano y hermana,
de 3 dobleces, así dice, de 3 dobleces, no se revienta fácil. Yo no sé qué está sintiendo usted en su corazón, si está sintiendo cansancio, sueño, o está sintiendo que el Espíritu Santo le está diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Yo no sé qué está sintiendo en su corazón usted. Tal vez usted no esperaba eso. Usted esperaba una enseñanza de fuego, algo que me quite el sueño. Hermano y hermana. Pero esto es lo que nosotros necesitamos. La iglesia va disminuyendo, mire. La membresía se va yendo. Y los que realmente sentimos que estamos amando a Dios, tenemos que luchar por permanecer amando a Dios, por permanecer sirviendo a Dios y por ayudar a aquellos que se han apartado, aquellos que se han alejado. Hermanos y hermanas, por eso le pregunté si usted se ha tomado el tiempo para hablar con una de las personas. No, pero a veces nosotros nos tomamos el tiempo para criticar, para juzgar, para condenar, como que nosotros ya fuéramos toda la perfección aquí en el mundo. Ninguno de nosotros es perfecto. Y si no nos cuidamos, nosotros podemos llegar a caer, y quizás peor que lo que han caído unas personas. Por eso nosotros debemos, hermano y hermana, de tener misericordia de nuestro prójimo de muchas maneras. Mire este hombre que hizo. Este hombre iba por el camino y se acercó a donde estaba la persona necesitada, la persona golpeada. Número 1, se acercó. Número 2, ¿qué hizo? Le vendó las heridas, ¿verdad? Y se las curó. Número 3, lo cargó y lo subió ¿a dónde? Lo subió a su cabalgadura. Si lo subió a la cabalgadura, yo no sé si él se subió detrás o si él iba abajo y al otro lo subió arriba del caballo y él se fue caminando en lugar de él ir arriba. Al otro lo subió arriba, porque el otro era el que necesitaba, hermano y hermana, ir cargado porque no podía caminar. Hizo ese tercer paso. Cuarto paso, dice que lo llevó al mesón. Le dio a donde se hospedara. Lo llevó al mesón. Estando allá en el mesón, ¿qué dice que hizo? Le cuidó. Le cuidó porque este hombre estaba herido. Y él le cuidó como un enfermero, como un doctor. Le cuidó. Y luego, cuando él ya se tiene que ir, quizás él iba de viaje, iba a hacer negocios, no sé, no lo dice. Pero dice que él se tenía que ir del mesón. Cuando ella se tenía que ir, le dijo al mesonero, cuídamele. Y le dio 2 denarios. Mire, gastó su dinero también. Gastó su economía para ayudar al necesitado. Hermanos y hermanas, ¿qué nos da a entender eso en esta noche? Que no solamente son a veces oraciones. A veces hay que acercarnos. Hay que preocuparnos por ayudar en algo, porque eso puede servir para que la persona que está necesitada, que está golpeada por los demonios, para que la persona que está sufriendo se vuelva a Dios. Cuando la persona mire realmente la misericordia y el amor que hay en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que expresa alguna gente? Porque yo lo he escuchado. Y lo voy a decir en testimonio real. Hay gente que dice, a veces, yo he escuchado que hay gente que expresa, no es que yo no quiero ir a congregarme porque a veces las personas juzgan. A veces las personas saben lo que uno ha hecho y lo miran a uno con desprecio. Hermanos y hermanas, si la gente va a llegar y nosotros vamos a ver a la gente con desprecio, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Se supone que la gente llega buscando ayuda, llega buscando solución para los problemas que trae. La gente llega buscando algo diferente. Y muchas veces
La gente que viene buscando algo diferente no lo halla a veces en las personas que lo tienen que hallar. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Amor de Dios, misericordia. Así que en esta noche, el corazón, ¿qué tiene que hacer? ¿Para qué? Para usted estar cuidando de su prójimo. Porque no solamente se trata uno, y solo uno. Hay que cuidar del prójimo también. Somos una familia. Y como familia tenemos que cuidarnos. Si alguien en la familia está mal, los demás tenemos que ver cómo le ayudamos para que esa persona esté bien, para que las cosas cambien, hermano y hermana. ¿Está comprendiendo en esta noche, al igual que yo? Tenemos que ver de qué manera le ayudamos. Y a veces nosotros decimos que somos familia, pero solamente de labios. De labios. Decimos te amo o decimos te aprecio, pero solamente de labios. No hay una verdad, no hay una sinceridad, no. Y nosotros tenemos que ser gente sincera. Nosotros tenemos que amarnos de verdad. El amor no va a venir de un solo, pero hay que comenzarlo a buscar. Comenzarlo a buscar, hermanos y hermanas. ¿Por qué oramos cuando la gente está enferma? Queremos que esté bien. Cuando sabemos que los demonios están atacando y alguien pide oración, ¿por qué oramos? Queremos que la persona esté bien. ¿Por qué oramos cuando hay problemas en la vida de una persona? Porque queremos que la persona esté bien. Pero hay que hacerlo de verdad. No fingiendo, no hipócritamente. Hay que hacerlo de verdad. Realmente con un amor de Dios. Con un sentimiento que quiere que las cosas en la vida de la persona cambien. Que todo se dé para bien. Yo se lo digo porque es necesario, hermanos y hermanas, que comencemos. Y voy a decir, comencemos. Porque algunos de nosotros no nos hemos preocupado por tener misericordia de nuestro prójimo, por amar a los demás. No nos hemos preocupado por eso. Pero en esta noche yo creo que aunque el mensaje tal vez no ha sido muy claro, ni ha sido demasiado fogoso, pero yo creo que algo de lo que usted ha leído y de lo que usted ha escuchado en su corazón ya está sembrado. Y Dios quiere que tengamos misericordia de nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que usa de misericordia con nosotros. ¿Quién fue el prójimo del hombre al que golpearon los ladrones? El que tuvo misericordia de ese hombre. ¿Cuándo nosotros vamos a ser prójimo de una persona necesitada? Cuando nosotros tenemos misericordia de la persona que está necesitando. Así que para que yo pueda ser prójimo de usted, yo tengo que preocuparme por usted. Para que usted pueda ser mi prójimo, usted tiene que preocuparse por mí. Para que podamos ser prójimos los unos de los otros, tenemos que preocuparnos los unos por los otros, hermano y hermana. En esta bonita noche, gloria a Dios, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, gloria a Dios. Vamos a tomarnos el tiempo de oración de una vez. Vamos a pasar a la oración, porque yo creo que aunque esta enseñanza ha sido tranquilona o tranquila, pero yo siento de parte del Espíritu de Dios que eso de tener misericordia del prójimo ha quedado en el corazón de cada uno de nosotros. Yo lo siento que así es. Así que le voy a invitar que pase acá al altar. Gloria a Dios. Vamos a orar. En cada vigilia oramos. Esta es la oración que vamos a hacer, como lo hacemos en cada vigilia. Pase acá al altar. Con este